Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio Cuarto Grado, este espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y este canal que amablemente nos abre los brazos y ofrece este espacio, el canal Sin Censura. Agradecer a quienes nos están viendo, sintonizando, a esta audiencia fiel de Sin Censura, pues bienvenidas, bienvenidos también. Como saben, este espacio pretende dar algunos elementos, pretende acercar un poco más de información al respecto de distintas coyunturas que van ocurriendo en nuestro país, para ir teniendo justamente un análisis mucho más elevado, mucho más profundo, no como este que nos ofrecen en los medios tradicionales, ¿no? Que ya hasta casi casi nos digieren y nos dicen lo que hay que pensar. Este espacio propone acercar algunos otros elementos para que nos permita justamente hacer este análisis desde nuestras realidades. El día de hoy queremos platicar un poco del reciente tema, por decirlo de una manera, que tiene que ver con la ley minera. Y si bien es un tema reciente, y es un tema reciente porque lo saca un poco de nuevo a colación el Ejecutivo, el presidente de la República, donde propone algunos tópicos, algunos matices, que son una deuda que habría que hay, por eso pongo en duda recientemente, porque es un tema de antaño, no es un tema nuevo. Bueno, fuera porque hubiéramos ya rescatado algunos territorios, se han perdido no solamente territorios, sino también ese es otro gran tema que tratar al respecto de la minería. Hemos perdido también, ha habido bajas de activistas en la lucha justamente de la defensa de los territorios. O sea, es decir, hablar de la ley minera es hablar de las anteriores administraciones y anteriores, me refiero bastante anteriores, por ahí de los 90, que empezaron a promover la privatización de todos los sectores públicos de nuestro país, pero sobre todo, en este caso, que hoy vamos a hablar del territorio, con el tema de las minerías, ¿no? Poniendo por delante la minería antes de algunos derechos humanos, y justamente un poco de eso queremos hablar, ¿no? Ahora sí que no quieren escuchar mi opinión, sino más bien de quienes hoy nos estarán acompañando, que tienen una especialidad mayúscula en el tema y que nos podrán dar desde distintos espacios sus opiniones, sus análisis y nos podrán acercar justamente estos otros elementos que nos permitirán a nosotras, a nosotros, hacer este análisis de esta gran coyuntura que se junta con otras muchas más. El día de hoy nos acompaña amablemente, a quien le agradezco infinitamente que nos esté acompañando en este espacio, a la diputada Irma Juan Carlos. Justamente ella es diputada federal, ella es de Oaxaca y está en la Comisión de Pueblos Indígenas y Afroamericanos. Justamente ella nos podrá platicar la defensa de los territorios ha atravesado justamente quiénes son los grandes defensores de nuestros territorios, sino justamente desde los pueblos indígenas. Y es también Guillermo Rodríguez Curiel, quien nos acompaña también desde un sector más activista de la vida. Él nos irá platicando un poco en sus intervenciones cuál ha sido a lo largo de su trayectoria en defensa de los territorios, su experiencia y cómo estamos viendo en este momento justamente esta coyuntura que se abre a partir de poner de nuevo, ¿no? Poner de nuevo en el escenario el tema minero. Entonces, si les parece bien, empezaríamos con usted, diputada, si nos pudiera platicar un poco cómo fue que recibieron, sé que se ha platicado mucho, pero para que podamos ahorita agarrar el hilito, ¿no? ¿Cómo fue que se recibió esta ley? ¿Qué contemplaba esta ley propuesta desde el federal? Y después entrarle un poco al tema de cuáles fueron las variaciones que sufrió, o sea, es decir, cómo la recibieron y después cómo la mandaron ahora recientemente que se discute en el Senado
esta propuesta de ley, ¿qué está contemplando? Y si, y ya después iremos un poco también con Guillermo, si esto tiene alguna relación con la realidad del territorio, ¿no? Bienvenidos, bienvenida, diputada, y pues adelante. Sí, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen amablemente a través de Sin Censura. Aprovechar la oportunidad para hablar de este tema tan importante que es la reforma a 4 leyes secundarias, inicialmente planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y después pasa a ser una iniciativa de Morena, del grupo parlamentario de Morena, sobre 4 leyes como la ley de minería, la ley de aguas nacionales, la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente y la ley general de manejo integral de residuos sólidos. Esta iniciativa inicialmente del presidente, pues efectivamente contemplaba ciertas adecuaciones en lo que tiene que ver a concesiones a la minería y al agua. El presidente Andrés Manuel también reconocía en esta iniciativa los derechos de los pueblos indígenas cuando los lotes que se van a concesionar se encuentren en territorios indígenas, deben de consultarse los pueblos y en este caso también en las adecuaciones que hicimos agregamos la palabra que los pueblos deben de otorgar el consentimiento. Inicialmente el presidente Andrés Manuel López Obrador reducía los números de años para otorgar las concesiones y también de 50 a 15 años y también modificaba la forma en que se otorgaban las concesiones. Al principio, antes de que se otorguen, se licita, se hace una licitación, se emite una convocatoria de licitación pública y una vez que esto ocurre, el gobierno otorga este permiso por 15 años sobre un solo mineral. Si se requería del uso de otro mineral, pues se tendría que otra vez a recurrir a una nueva convocatoria y a una nueva licitación. Es decir, a diferencia de las concesiones que se han otorgado por muchos años, en esta nueva ley se contemplaba solamente la licitación por un solo mineral. También en la reforma planteada por el presidente, que después vuelve a ser, llega a ser propuesta de Morena, contemplaba no hacer minería en áreas naturales protegidas, porque en los años pasados se otorgaron concesiones, incluso la actividad minera está considerada como una actividad preferente, incluso llegaron a otorgar concesiones en áreas naturales protegidas y en zona núcleo. Quienes más o menos nos escuchan, voy a contextualizar, las áreas naturales se establecen para justamente preservar la riqueza natural de los pueblos y del país, y en este caso las zonas núcleo llegan a ser como las zonas más prioritarias dentro de las prioritarias, y a pesar de esto, los gobiernos pasados otorgaron concesiones en estas áreas y en la propuesta del presidente ya no se debe de otorgar concesiones en estas áreas. También se establecen causales de anulación de las concesiones y en este caso se contempla que el deterioro al medio ambiente es una causal para que se anulen las concesiones y bueno, y estuvimos trabajando incluso antes de la llegada de la iniciativa del presidente con una organización de la sociedad civil, Cambiémosla Ya, y presentamos varias iniciativas de reforma. Cuando llega la iniciativa del presidente, pues nos da mucho gusto porque pudimos transitar en lo que más nos preocupaba, que es una reforma una reforma profunda a esta ley. Obviamente que después las mineras, las empresas llegan a buscar modificaciones y entendemos que el gobierno y sus legisladores platicaron el tema y se nos informó de una modificación y en ese momento, cuando se aceptan las modificaciones, se vuelve una iniciativa del grupo parlamentario de Morena y es cuando sufre modificaciones sustanciales. Sin embargo, en lo que tiene que ver
con pueblos indígenas se dejó bien preciso y así se establece en la minuta que se envió al Senado de la República, que en el caso de los pueblos indígenas, además de otorgar, además de realizarse la consulta, porque esta palabra faltaba en esa redacción, se debe de otorgar por parte de las comunidades el consentimiento a esta concesión por parte del gobierno. Y también esta consulta debe de realizarse antes, es decir, previo al otorgamiento de la concesión. Entonces, en el caso de esta minuta que se envía de la Cámara de Diputados, sufre cambios de la propuesta original, sufre cambios. Se establece que las concesiones van a otorgarse por 30 años prorrogables, así como estaba antes, 50 prorrogables, ahora son 30 prorrogables, 25, 5 de exploración y 25 para explotación. Entonces, en el caso de pueblos indígenas, se precisó que debe de haber el consentimiento, porque una consulta no me garantiza que los pueblos dan el consentimiento, entonces dejamos expreso ese derecho de los pueblos a primero ser consultado y luego que otorguen el consentimiento cuando los lotes de minería se encuentren en territorios indígenas. Entonces, hay cambios muy importantes en esta reforma que se plantea. Son 4 leyes y tiene que ver con las concesiones que se otorgan en el caso de la minería y en el caso del agua. Entonces, es lo que yo pudiera comentar y bueno, estoy atenta a las preguntas que me hagan.